Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. En breves minutos daremos inicio. Buenas tardes a todos. Es un placer saludarles. La red Actívate y Construye de Fundación Empresas Polar se enorgullece de contar con la valiosa participación de líderes comunitarios y representantes de diversas organizaciones a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Su inalcanzable esfuerzo y dedicación diaria son pilares fundamentales para el avance y el desarrollo de sus comunidades. Hoy deseamos compartir información para fortalecer la capacidad de los líderes comunitarios en la toma de decisiones, lo que a su vez puede llevar a un desarrollo más sostenible y efectivo de las comunidades. Por lo cual, le damos la bienvenida a nuestro webinar Herramientas para la toma de decisiones grupales efectivas, que será presentado por María Elena Ludeña. María Elena es una destacada experta en ciencia política y políticas públicas, con una sólida formación académica, que incluye un máster y estudios de doctorado en la Universidad Simón Bolívar. María Elena ha dedicado su carrera a la investigación y a la enseñanza de temas de gobernabilidad
y participación comunitaria, análisis del entorno político. Es profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, donde imparte cursos sobre gobernabilidad y políticas públicas. Su experiencia en el ámbito académico y su enfoque en la sociología política la convierten en una voz autorizada para abordar la importancia de la toma de decisiones en grupos. En este webinar, María Elena compartirá valiosas herramientas y estrategias que facilitarán la toma de decisiones efectivas en entornos grupales. Su enfoque práctico y su compromiso con la generación de consensos serán fundamentales para ayudar a los participantes a mejorar sus habilidades en la toma de decisiones colaborativas. Estamos muy entusiasmados de contar con su presencia y conocimientos en este evento, que sin duda enriquecerá nuestra comprensión cómo trabajar juntos de manera más efectiva. María Elena, la Reactívate y Construye de Fundación Empresas Polar te da la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí hoy con todos ustedes. Gracias, Ana Karina. Gracias a ti, María Elena. Aprovechamos de saludar a toda nuestra gente que se encuentra conectada desde Caucagua, el Zulia, vía organizaciones de la red Semilla de Esperanza, Marigüitar. Tenemos aquí también que nos acompaña gente de la Universidad Simón Bolívar. Es un gusto saludarlos a todos y esperamos que disfruten de este webinar y podamos aclarar sus dudas. María Elena, ahora sí, el espacio virtual es todo tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, decirles que es un verdadero placer para mí estar hoy aquí en esta oportunidad de conversar un poco de la toma de decisiones y de herramientas para decisiones grupales efectivas, ¿no? Vamos a empezar primero que nada a hablar de qué es la toma de decisiones. Entonces aquí tenemos el contenido de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a empezar con algunas definiciones de lo que es la toma de decisiones, que puede parecer algo muy sencillo y que puede parecer algo hasta redundante decir, bueno, pero ¿cómo vamos a definir la toma de decisiones? Pero es importante que hablemos de cómo se llega a este punto antes de entrar en las herramientas. Luego vamos a tener 3 herramientas que de acuerdo con la experiencia y con la bibliografía consultada, estas 3 herramientas prácticas que les voy a ofrecer en este webinar les va a permitir establecer un marco de toma de decisiones que nos va a ayudar a tener unas decisiones más asertivas y más proactivas. Además que de una manera simple, porque a veces tomar una decisión nos lleva mucho tiempo, podemos encontrarnos con inacción, con muchos obstáculos a la hora de tomar decisiones y en medio de esos obstáculos, si tenemos herramientas que nos permitan establecer prioridades, establecer categorías, nosotros vamos a poder tomar decisiones que sean beneficiosas no solo para nosotros mismos, sino para el entorno que nos rodea y en este caso la comunidad de la cual nosotros estamos participando. Después de las herramientas prácticas, pues vamos a ir a algunas conclusiones entonces, pero primero que nada, pues bueno, nada. Recordar que sin lugar a dudas muchos de ustedes aquí presentes son expertos tomando decisiones y que tal vez yo no les diga nada nuevo, pero lo que les voy a ofrecer es una sistematización o una esquematización y muy posiblemente cuando ustedes se encuentren con la información esquematizada y sistematizada, ustedes van a decir, ah, pero si eso es lo que yo estaba haciendo, pero no sabía cómo se llamaba. Porque eso a veces no sucede, especialmente cuando somos personas que tenemos mucha experiencia en las comunidades trabajando desde hace muchos años. Habiendo dicho esto,
vamos a empezar. ¿Qué es la toma de decisiones? Caramba, el proceso de toma de decisiones comienza con la existencia de un problema. Y ya va. Antes de que me digan, no, pero no podemos ver todo como un problema, cualquier situación que sea diferente a la situación real frente a la situación deseada representa un problema. Y cuando hablamos de políticas públicas, toda toma de decisiones tiene que ver con un problema. Incluso, bueno, yo no sé si ustedes recuerden, pero para el Día del Niño, las festividades del Día del Niño, qué vamos a regalar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a abordar, qué actividades vamos a tener en la comunidad, eso se llama problema, aunque no lo sea, aunque no es un problema grave como por ejemplo el de las aguas negras o el manejo de los desechos sólidos. Entonces, la toma de decisiones es un proceso y es un proceso que comienza cuando percibimos que hay un problema. ¿Y cuándo existe un problema? Un problema, de acuerdo a Hoover, un autor de políticas públicas norteamericano, es cuando percibimos una discrepancia entre la situación real y la situación deseada. Entonces, nosotros sabemos que queremos algo y que debería ser de alguna forma, pero lo que estamos enfrentando, con lo que nos enfrentamos en la comunidad, no es lo que deseamos que sea. Entonces, hay un problema. Entonces, para la toma de decisiones, pues hay varias etapas que tenemos que ir viendo, que tenemos que ir superando. Primero que nada, pues evidentemente es la identificación de un problema, saber que lo tenemos. Y además de todo, lo más importante allí es que si identificamos ese problema, que sea un problema consensuado, que para todos los que estamos en ese ambiente, en esa comunidad, eso mismo sea el problema. En segundo lugar, pues hay que identificar los criterios para la toma de decisiones y en los criterios para la toma de decisiones lo vamos a ver más adelante cuando estemos atrás ya cuando estemos viendo los esquemas y los modelos de cómo vamos a tomar las decisiones. Hay tipos de decisiones, por supuesto, hay decisiones estratégicas, hay decisiones tácticas. Las decisiones tácticas se refieren a los precedentes exitosos. Las decisiones estratégicas o de planificación son decisiones en las que nosotros decidimos, bueno, nada, tenemos que resolver esto y vamos a planificar cómo lo vamos a hacer. Luego también hay decisiones operativas. En el proceso de toma de decisiones, voy a nombrar dos autores que me gusta el enfoque que ellos están dando. Y uno es Chiavenato, que dice que la toma de decisiones es un proceso que consiste en hacer un análisis y elegir entre varias opciones para tomar un curso de acción. Y si nos ponemos a ver, esta definición es válida en todos los ámbitos, no solo en nuestra comunidad, no solo en las políticas públicas, no solo en la empresa, sino en la vida misma, ¿no? En la decisión en que si nos quedamos con nuestra pareja o no, estamos tomando una decisión. Vamos a estudiar una cosa en vez de estudiar la otra. Estamos tomando una decisión y todo eso pasa por un proceso de análisis. Dougherty y otros dicen que la toma de decisiones simplemente es el acto de elegir entre alternativas posibles sobre las cuales existe incertidumbre. Cuando hay un problema también tenemos un alto grado de incertidumbre. No sabemos cómo lo vamos a resolver, ni sabemos qué es lo que va a suceder. Pero nosotros en este momento, pues obviamente no estamos hablando de decisiones personales ni de decisiones privadas, estamos hablando de toma de decisiones comunitarias, que es un proceso complejo, pues involucra elementos claves que son
fundamentales y que no se pueden dejar de lado. Uno de ellos es que las decisiones tienen que ser inclusivas, tienen que ser representativas y tienen que ser efectivas. Y esto debemos tenerlo como nuestro mapa de acción: la inclusión, la representación y la efectividad. La inclusión porque necesitamos que la mayoría participe en la toma de decisiones para que haya un grado de aceptación. Tenemos que saber que en las políticas públicas o en esta toma de decisiones comunitarias, lamento decirlo y puede ser un poco desalentador, pero la realidad, la que hemos vivido todos cuando estamos tomando decisiones comunitarias o en una comunidad en la que quiera que nos encontremos, el grado de satisfacción por parte de todos los miembros de la comunidad nunca va a ser del 100%. Si tenemos un 75% de aceptación, podemos decir que tenemos éxito total en esa decisión que hemos tomado. Entonces, hay elementos mucho más importantes todavía, que es una participación activa. ¿Cómo hacemos que haya participación activa? Bueno, esa participación activa tiene que ver mucho con el liderazgo, pero no nos vamos a detener en técnicas de liderazgo porque la idea de hoy es tener técnicas para tomar decisiones. Hay un elemento muy importante también, que es la transparencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué y cuáles recursos, tanto humanos como económicos, voy a utilizar en este proceso? Y les voy a comentar una cosa: en la comunidad donde yo vivo, decidieron quitar los contenedores de basura inconsulto. No hubo inclusión. Por lo tanto, la medida no ha sido efectiva. Y no ha sido efectiva porque la gente sigue haciendo lo que quiere, porque no se incluyó. No le preguntaron a los vecinos, entonces no supimos qué fue lo que pasó, sino simplemente desapareció el contenedor de basura. Y no hay transparencia, no hay explicación que por qué lo quitaron. Solo podemos intuir las razones. Por lo tanto, tiene que haber una comunicación efectiva, porque si nos hubieran llamado a una asamblea de vecinos de la calle y nos hubieran comunicado las causas, razones y o circunstancias por las cuales ese contenedor se iba a quitar, pues hubiera estado claro. Transparencia y comunicación efectiva. Educación. Y la educación se refiere en parte a como una especie de entrenamiento. Volvamos a mi ejemplo, que es un ejemplo de mi comunidad y que se está tratando de resolver en una forma muy particular, pero que atañe a un gran grupo de vecinos que vivimos en una comunidad específica. Esa educación es un entrenamiento en el cual vamos a participar todos y vamos a entender las consecuencias y las causas por las cuales ese contenedor tiene que ser ajustado o puesto en otro lugar. Y volviendo atrás a lo que les mencionaba del liderazgo, tiene que haber un liderazgo inclusivo. La persona o el grupo de personas tienen que ser líderes inclusivos que permitan la participación y además de todo que sean accesibles a las personas, a los vecinos. Los mecanismos de participación son muy importantes. Hoy día hay muchas formas y muchos mecanismos de participar, pero tenemos que asegurarnos que sean efectivos. Si vamos a trabajar con las tecnologías digitales disponibles, tenemos que asegurarnos que todos los miembros de esa comunidad tengan acceso, al menos un miembro de cada familia, a la tecnología digital disponible que decidamos utilizar a este respecto. Y por último, por supuesto, la responsabilidad y rendición de cuentas es fundamental en el momento de la toma de decisiones. Entonces, para definir los problemas comunitarios y prioritarios tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Qué necesitamos en nuestra comunidad y por qué?
Y para esto vamos a ver en un minuto o dos, vamos a pasar a esto. Por ejemplo, podemos hacer un análisis FODA. ¿Qué necesitamos en nuestra comunidad y por qué lo necesitamos? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Por qué este problema y no otro? Entonces aquí en este análisis FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, nosotros podemos establecer, primero conocer cuáles son nuestras fortalezas como comunidad, cuáles son las oportunidades que tenemos para resolver este problema, cuáles son las debilidades, en qué fallamos, en qué cojeamos, qué necesitamos para poder resolver esto, y luego las amenazas. Las amenazas son todas aquellas variables o todos aquellos elementos que nos impidan resolver ese problema. Este cuadro, este análisis FODA es muy práctico para la toma de decisiones, pero necesitamos, antes de llegar allí, saber exactamente cuál es el problema, delimitarlo muy bien, y esa delimitación del problema la vamos a saber hacer con la siguiente propuesta, que es el árbol de decisiones. En este árbol de decisiones, qué belleza de cuadro, gracias a Ana Karina que me ayudó con esta preciosidad. En esta belleza de cuadro, ustedes pueden ver en la parte superior el asunto a tratar y está la personita, bueno, con todas las alarmas y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque lo más importante de todo es definir el problema. ¿Qué necesitamos en nuestra comunidad y por qué? Entonces lo vamos dibujando así, porque una vez que lo dibujemos y lo grafiquemos, nos va a ser más fácil todo el trabajo de pensar en qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo, por qué estamos trabajando este problema y no otro. Y además de todo nos va a ayudar a perfilar, porque por ejemplo, el problema puede ser lo que percibimos es la basura y que el contenedor no está. Pero si lo vamos desglosando, nos va a llevar a un asunto sanitario, por ejemplo, van a disminuir las ratas, la basura en la calle, la inseguridad, etcétera, 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 y todo lo que ello conlleva. Entonces, eso en el asunto a tratar lo vamos a ir perfilando cada vez más y mejor con este árbol de decisiones que tenemos en la pantalla. En la siguiente línea tenemos las opciones disponibles y luego están las soluciones propuestas. Una vez que veamos esto, al final podremos elegir cuál es la solución que nosotros, más viable para nosotros en todos los aspectos. Y todo esto lo podemos acompañar de otro mecanismo de toma de decisiones, que es el siguiente cuadro que vamos a ver a continuación, que es este análisis PESTEL. No peste, PESTEL. Este análisis PESTEL nos permite hacer un análisis de todo el ambiente. En primer lugar, el ambiente político. ¿A qué instancia debemos recurrir nosotros? ¿Quién es el alcalde? ¿Quién es el gobernador? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es él o la jefa de calle a la quien debemos dirigirnos con nuestra solicitud de resolución del problema? Entonces es importante que conozcamos quién es el concejal de nuestra zona, a quien debemos dirigirnos para solicitar lo que estamos tratando de resolver. Luego, el aspecto económico. ¿Cuántos recursos económicos, sociales, humanos vamos a tener que invertir en esto? ¿Sí? El aspecto social es cómo nos influye en nuestra comunidad esta toma de decisiones que estamos llevando a cabo.
En el aspecto tecnológico, ¿cómo lo vamos a hacer? Como les mencionaba hace un rato, las tecnologías digitales disponibles que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, yo soy de la época en la que todavía todo se imprimía y se hacían carteles y se entregaban papelitos, pero ahora ya la cosa no es así. Ya funciona de una forma diferente, ya estamos en el mundo digital, entonces, ¿cómo nos vamos a mover en ese espacio digital? ¿A quiénes tenemos, no? Y en el aspecto ecológico, cómo funciona y esta decisión que estoy tomando, cómo va a afectar el ambiente y lo que nos rodea. Y por supuesto, hay una cosa muy importante que no podemos dejar de lado, que es el aspecto legal, el marco legal. Tenemos que sacar todos los aspectos posibles para que nosotros podamos tomar las decisiones que más nos convienen o que más nos favorecen. Eh, bueno, en este sentido, lo importante es que tengamos en cuenta que estas son herramientas que yo les estoy ofreciendo que son muy útiles cuando estamos tomando una decisión y que tomar una decisión comunitaria requiere, por ejemplo, de nosotros mucha dedicación, mucho tiempo, mucha paciencia, pero también nos permite involucrarnos y convertirnos en ciudadanos activos que hacemos algo y que tomamos las riendas de eh, nuestra convivencia y de nuestro bienestar y no estamos esperando a que otros tomen las decisiones por nosotros. Nos convertimos en agentes activos de participación que nos va a permitir a nosotros mejorar o aumentar nuestra calidad de vida en el espacio donde nosotros nos estamos desarrollando. Entonces, a modo de conclusión, yo no sé cómo estoy en el tiempo, pero estamos bien, ¿verdad? Creo que vamos a tener tiempo para hacer algunas preguntas, algunas cosas, pero a modo de conclusión, voy a repasar nuevamente la definición de los problemas comunitarios y prioritarios. Primero que nada, lo que necesitamos es saber qué necesitamos. ¿Qué necesitamos en nuestra comunidad y por qué necesitamos eso? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Y por qué este problema y no otro? Pues miren, la verdad es que problemas hay muchos y necesidades son muchísimas también, pero aquí entra un principio de economía, es que tenemos recursos limitados con los cuales tenemos que hacerlos rendir al máximo. Necesitamos necesitamos que estos recursos escasos que nosotros estamos manejando en nuestras comunidades se puedan expandir y extender y optimizar para que todos los habitantes de nuestra comunidad se puedan ver beneficiados de esta decisión que estamos tomando. Por lo tanto, también es muy importante tener en cuenta y nunca perder de vista que cuando nosotros estamos tomando una decisión colectiva, la estamos haciendo por el bien común y que lo que tiene que prevalecer es una ética universal, no una ética particular en la cual yo quiera beneficiarme a mí misma. Entonces, tengo que tener presente que esta decisión que yo como líder comunitario estoy tomando va a beneficiar a cientos de personas. Entonces, por esa razón, tenemos que reflexionar muy cuidadosamente e invitar a veces si nosotros solos no podemos eh, definir o no podemos modelar el problema solos, es importante que hagamos alianzas con expertos que nos ayuden a través de distintas técnicas.
Estas 3 que les mostré son unas, pero luego hay otras como los focus group que no quise incluirlo para no abrumarlos de herramientas, pero podemos seguir conversando sobre eso, o si tienen alguna duda pueden hacerla. Pero también funciona muy bien la entrevista a profundidad de ir conversando con vecinos clave e ir preguntando para poder definir el problema. Y una vez que ese problema se defina, tenemos las herramientas que acabamos de ver para lograr la especificidad. Y es muy necesario definir un problema y uno solo que sea el prioritario a resolver. Es decir, un problema por vez. Yo estoy clara y estoy consciente que tenemos muchos problemas que resolver, pero no podemos enfocarnos en todo porque se nos dispersa la energía. Tenemos que concentrar nuestra energía, nuestra fuerza y nuestro campo de acción y elegir un problema. Y hoy resolvemos uno y mañana resolveremos otro. Y así iremos resolviendo lo que se nos presente con las herramientas que tenemos, con los recursos que tenemos que son limitados, además de todo, generando consensos en la comunidad en la que nos encontramos. Bueno, creo que esto es lo más importante de la toma de decisiones y estas son unas de las herramientas más prácticas que tenemos, que yo misma las he usado, es decir, son herramientas que están comprobadas en este cuerito que les va a permitir a ustedes también tomar las decisiones más asertivas posibles. Entonces, Ana Karina, ¿qué hacemos ahora? Gracias, María Elena, de verdad, por compartir tus valiosos conocimientos y experiencia con nosotros hoy. Sé que serán de gran ayuda para todos los que nos visualizan. Tu enfoque sobre la toma de decisiones grupales y las herramientas prácticas que nos has proporcionado serán de gran utilidad para cada iniciativa de todos nuestros participantes. Estoy seguro que hoy todos nos llevamos herramientas de motivación para implementarlas en nuestras comunidades y en espacios colaborativos. En la red Actívate Construye nos sentimos profundamente agradecidos por el apoyo y la participación de todas las personas que nos siguen a través de la cuenta oficial de Empresas Polar. Su interés en desarrollar en el desarrollo comunitario nos motiva a seguir compartiendo información valiosa y creando espacios para el aprendizaje y la colaboración. Estamos convencidos de que estos conocimientos compartidos en esta ocasión serán de gran valor para cada uno de ustedes y para las personas que trabajan en el pro de sus comunidades. Antes de pasar a la ronda de preguntas que te tenemos por aquí, María Elena, y que han hecho nuestros participantes, yo me voy a tomar el tiempo para saludar a algunos de nuestros participantes, como es en el caso de Jixi Gómez, del municipio Sucre, de la Asociación Civil Vida y Salud. También tenemos por aquí a Magali Murillo. Ella se conecta desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Tenemos a Norelis Rincón, quien nos dice que es la presidenta de Fundación Voluntad Buena desde el Zulia. Saludos, Norelis, ¿qué tal? Tenemos a Tania Rodríguez. Feliz tarde. Mis saludos a todos por acá desde Caucagua. Les saludamos a toda nuestra gente desde Caucagua, municipio Acevedo. Tenemos a María Valera Rangel desde el estado Yaracuy. Saludos. Tenemos a Gelber Adriana González desde la Universidad Nacional Abierta, sede desde Cumaná, desde Caucagua, perdón. Saludamos a Javier Zamundino está en Chile, de la Fundación Soriclón, payaso del Hospital de Mérida, miembro de la red Actívate y Construye. Saludos, Javier. También tenemos diversas organizaciones conectadas, las cuales también extendemos nuestros saludos, como lo es las Damas Salesianas, la Asociación Civil Católica de San Javier, Voluntad Buena, Renacer de María,
Organización Los Querubines con Fe y Esperanza. Un saludo a todas las organizaciones y a cada uno de ustedes. Vamos a compartir algunos mensajes que también nos hacen llegar, como es en el caso de Tania Rodríguez. La toma de decisiones es súper importante. Escuchar el otro punto de vista para llegar a la solución más efectiva a la problemática existente. Es así. Siempre es importante escuchar toda la audiencia y escuchar cada punto para poder encontrar un consenso y la solución a estos problemas. Que por aquí tenemos excelente, estimada María Elena, un concepto de gran relevancia, toma de decisiones. Luis Antonio Aponte Palacios. Tenemos aquí Angeli Martínez. En mi comunidad, las personas no quieren participar para formar parte del Consejo Comunal y sin el registro actualizado no aprobarán los recursos para el proyecto. ¿Qué podemos hacer en este caso, María Elena? Wow, estimada amiga, la verdad te digo que eso es un problema sumamente serio que tenemos. Yo también lo experimento en mi comunidad, las personas no están motivadas y ese es uno de los mayores retos que tenemos nosotros cuando decidimos tomar cartas en el asunto y decir, bueno, yo me ocupo de llevar el liderazgo para tomar esta decisión. Lo que nos queda es intentar motivar a las personas a través de nuestra propia motivación. Y es un trabajo interno primero de automotivación, de estar convencida que lo que yo estoy haciendo es útil, es provechoso y nos va a ayudar a estar mejor. Y luego es un trabajo bastante fuerte de hablar uno por uno con las personas de la comunidad. Eso es lo que yo he visto que resulta más efectivo. Sí, sé que es mucho trabajo, porque he estado allí, lo he hecho, pero es lo que mejores resultados me ha dado es el boca a boca, hablar con mis vecinos y ser multiplicador. Cuando por fin conseguimos que seamos un grupo por lo menos de 5 que estamos motivados, entonces motivar a 5 más y explicarle los beneficios, las ventajas, sobre todo a eso se refiere el aspecto de la educación. A explicarle a las personas y a la comunidad las ventajas de lo que podemos ganar y lo que podemos perder si cedemos los espacios ya ganados y ya trabajados. Espero que sea útil mi respuesta. Gracias, María Elena. Ya saben, a motivar a sus vecinos a esta toma de decisiones y a participar. Tenemos a Gerber González, quien dice, gracias Fundación Empresas Polar por cada herramienta en beneficio de la educación, comunidades y jóvenes. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y esperemos que nos acompañes en cada uno de nuestros encuentros. Por aquí tenemos a María Valera. Con este taller me complace haber escuchado con mucha claridad, además de ser muy nutritivo. Pronto implementaré estas herramientas. Sus éxitos también serán los nuestros. Claro que sí, y no dejes de compartir con nosotros tus éxitos. Esperemos que pronto los logres y puedas aplicar cada una de las herramientas que nos compartió en la tarde de hoy María Elena. Damaira Díaz, mi comunidad es pequeña, no soy líder comunitaria, pero me gustaría participar en la solución de problemas. ¿Qué le podemos recomendar a Damaira, María Elena? ¡Wow! Primero, felicidades por querer participar. Estoy segura que vas a ser bienvenida en tu comunidad y lo que te invito es que identifiques a las personas o tú misma empieces a conversar con tus vecinos y tus vecinas para formarse y organizarse. Te felicito, excelente iniciativa. Sin duda van a hacer un gran trabajo. Liliana Mendoza, excelente explicación para que nuestros representantes, tanto comunales como vecinos, puedan entender que en la unión suma y el liderazgo positivo es incluyente. Es así, siempre debemos incluir a todos los vecinos para poder dar solución a los problemas que tenemos en nuestro entorno y en nuestras comunidades.
Además que de aquellos vecinos, si los recordamos en conferencias anteriores, de aquellos vecinos que a veces están más callados, pueden surgir las mejores soluciones o las soluciones más prudentes al caso. Debemos siempre consultar. Tenemos aquí a Dulcinea Maramara, líder comunitaria de Centro Occidente. La organización Amigos de Santo Lázaro, para ser específica, la confianza y el entendimiento y el respeto a las opiniones de los miembros involucrados en los problemas a buscarle solución. Es importante siempre mantener la confianza y el respeto, como los dice nuestra querida Dulcinea. Por aquí tenemos otra pregunta, María Elena, y es cómo pudiéramos estructurar una reunión para maximizar la efectividad en la toma de decisiones. Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo se puede estructurar una reunión para maximizar la efectividad en la toma de decisiones? Excelente, gracias. Bueno, primero que nada, ofrecer un abanico de opciones y ya preestablecer, digamos, lo que va a ser la reunión. No llegar a la reunión pensando, ¿y qué vamos a hacer? Sino decir, miren, tenemos este problema y los estamos invitando a que nos ayuden a tomar las decisiones que podemos hacer, pero a veces la inclusión incluye, valga la redundancia, que nos organicemos. Requiere de mucha organización. Entonces, presentar algo organizado para poder tener comunicación efectiva y con mucha transparencia, sin guardarnos nada, porque además de todo, la transparencia va a generar confianza. Entonces, si nosotros explicamos muy bien, pero teniendo ya definido qué es el problema, cuál es el problema, ya lo podemos estar viendo y podemos decir, bueno, vamos a reunir a los vecinos y vamos a trabajar sobre el problema de, perdón que me quede pegada con los desechos sólidos, pero bueno, ese es el problema de mi comunidad en este momento y me parece oportuno utilizarlo como ejemplo. Entonces vamos a tratar el asunto de los desechos sólidos y allí ofrecer unos 3 puntos al menos de hacia dónde podemos orientar la discusión, porque si no se nos puede poner caótica. Y también establecerla con hora de inicio y hora de cierre, para que no se haga eterna, porque a veces las discusiones se pueden hacer eternas y tenemos que tener como árbitro un árbitro generoso, amable, que con mucha paciencia le diga a la persona, tienes tantos minutos para hacer tu participación, porque si no se nos va a ir todo el tiempo y tenemos que salir con una decisión, tenemos que salir con una propuesta de aquí, de donde estamos. Y motivarlos y hacer lo que sea agradable, hacerlo, miren, alguien traiga jugo, alguien traiga café, otro traiga galletas y vamos a hacer un encuentro entre amigos y vecinos y además tomar una decisión. Al menos es como nos ha podido funcionar en algunos momentos a nosotros las reuniones para las tomas de decisiones. Gracias, María Elena. Ya saben, hagan amenas sus reuniones con su tiempo prudencial y siempre teniendo en cuenta que debemos valorar y respetar la opinión de cada uno de los integrantes. Tenemos a Javier, quien nos dice que estas herramientas no pueden quedar guardadas. Lo importante es ponerlas en práctica y accionar en pro de un bienestar colectivo. No, nosotros guardamos nuestras herramientas en la mochila, Javier, y la utilizamos o tomamos de ellas cada vez que sean necesarias. Cada aprendizaje debe ser aplicado en sus entornos, en sus organizaciones y en sus comunidades. Delfina. Los líderes son importantes en las comunidades. Gracias por brindarnos esas herramientas en la toma de decisiones. Gracias a ustedes por seguir trabajando en pro del desarrollo de cada una de nuestras comunidades y del entorno. De verdad que son indispensables en nuestras comunidades para todos esos detalles que debemos resolver o atender. Tenemos por aquí otra pregunta. Juan Carlos La Rosa.
¿Cómo comenzamos a trabajar en la solución de un problema a partir de lo que tenemos, sin esperar que el Estado financie el esfuerzo? ¿Hay métodos para inventariar lo que ya tenemos? Sí, por supuesto que sí, con el árbol de problemas. Ana Karina, ¿serías tan gentil de volvernos a poner la lámina del árbol de problemas? Por supuesto. Aquí está. Con este árbol de problemas es que nosotros podemos optimizar y además esquematizar el problema que estamos tratando. Porque pues la realidad es que si somos una comunidad organizada, nosotros podemos resolver muchas cosas de índole comunitario y de convivencia. Entonces, establecemos el asunto a tratar y vemos las opciones disponibles a nuestro alcance, lo que esté a nuestro alcance. Pero eso también en esas opciones disponibles incluye escribir cartas a entes gubernamentales, a organizaciones privadas, a generar sinergias, a generar alianzas, que las hay, que tenemos las formas de conseguir incluso financiamientos a través de generación de alianzas, colaboraciones, financiamientos, presentando proyectos y vamos a encontrar un abanico de soluciones en los cuales en ese abanico de soluciones nosotros vamos a poder escoger la solución que sea viable, que sea pertinente, porque por supuesto, yo di por sentado que que estamos conscientes de la pertinencia, ¿no? Pero también tenemos que, cuando estamos tratando el asunto de tratar y las opciones disponibles, por eso el análisis FODA anterior, porque ahí podemos ver nuestras debilidades en ese análisis FODA. Podemos ver cuáles son nuestras debilidades, de qué carecemos y qué necesitamos y cómo lo podemos suplir. Y luego las amenazas es, bueno, no vamos a conseguir el financiamiento o que no tenemos o cual cosa, ¿no? Las comunidades y los edificios funcionan parecido. Yo vivo en un edificio, entonces a veces no siempre tenemos presupuesto para resolver un problema, igual que en una comunidad. No siempre hay presupuesto, pero siempre hay habilidades. Siempre hay una persona que tenga una habilidad. Entonces, en otra comunidad donde vivía, llegó un momento que el bacheo era tan necesario que se resolvió que un vecino tenía cemento, otro vecino tenía arena que le había sobrado de la construcción y uno más tenía las herramientas para bachear y se hizo así. Es decir, el ingenio nuestro también entra muy en juego en esta toma de decisiones y en esta observación de recursos. Cuando estamos viendo nuestras fortalezas, del análisis FODA, cuando vemos nuestras fortalezas, ahí también podemos hacer el inventario de qué tenemos y con qué recursos contamos. No solo recursos materiales, sino recursos humanos. A lo mejor entre nuestros vecinos hay personas muy hábiles con muchas destrezas en soldaduras y lo que estamos es tratando de arreglar la reja de la cancha del liceo en el que estamos. Entonces, a lo mejor hay un vecino que es muy hábil en soldaduras y a lo mejor tenemos un vecino que tiene una ferretería y nos puede donar el material de soldadura. Es hacer un inventario y ese inventario lo hacemos en las fortalezas que nosotros tenemos, conociéndonos a nosotros y conversando. Y para el liderazgo, lo mencionaba una participante, la confianza es importante y para la confianza la transparencia de comunicar efectivamente lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Creo que respondí la pregunta. Espero y confío. Si no, por favor, díganmelo. Gracias, María Elena. Yo creo que también, de todas maneras, cualquier duda, no dejen de escribirnos por el chat. Tenemos a Gustavo Garuzzi. Muy importante la información. Lo primero que se tiene que realizar es priorizar los problemas para comenzar a trabajar en una propuesta, siempre tomando en cuenta con los recursos que contamos. Creo que sí recibieron tu respuesta excelente, asertivamente, María Elena. Tenemos por aquí a la coordinadora general de Asobiluz. Nuestro trabajo es directamente con las comunidades
y nuestros beneficiarios son niños y niñas, adolescentes y mujeres. Y estas herramientas pueden ser adaptadas a cada grupo. Mil gracias. Es así. Y esperamos que les dé resultados en cada una de las áreas que puedan aplicar las herramientas que ha compartido en la tarde de hoy María Elena Ludeña. Noreles Rincón, la toma de decisiones son muy buenas para la comunidad, para poder lograr una comunidad organizada. Tenemos otro comentario de Gustavo que dice que para lograr el éxito tenemos que utilizar las redes sociales. Claro, la comunidad participa cuando rendimos cuentas con transparencia y así asegurar el logro de frutos, proyectos para las comunidades. Gracias, Gustavo. Un buen resumen. Para finalizar, María Elena, o antes de finalizar, quisiera que nos ampliaran un poquito, y de acuerdo a los comentarios, sobre esa metodología, nos dieras un abrebocas sobre esa metodología que mencionaste en la conferencia, sobre la entrevista. Cuéntanos un poco más sobre esta metodología. ¿Sobre cuál exactamente? Sobre la entrevista. Ah, las entrevistas. Esa es parte de la, bueno, es metodología cualitativa que uno utiliza cuando va a hacer trabajos de campo o cuando quiere pues resolver un problema, ¿no? Un problema que puede ser de índole académico o un índole de índole comunitario y de comunidad. Y es más, les voy a decir una cosa antes de entrar en lo de las entrevistas, pero les quiero contar en relación con nuestra querida participante que trabaja con mujeres, niños, niñas y adolescentes. El análisis FODA también nos sirve para elegir, para decidir si nos quedamos con la pareja o no, porque ahí podemos establecer las debilidades, fortalezas y amenazas y oportunidades. Pero yendo a lo otro, las entrevistas a profundidad nos permiten involucrarnos directamente con la comunidad. Entonces lo que tenemos que saber es a quién le vamos a preguntar, a quién vamos a entrevistar, con quién vamos a conectar para nosotros poder hacer una serie de preguntas. Es decir, vamos a consultar con, a veces cuando estamos haciendo un trabajo en la comunidad, por ejemplo, una comunidad pequeña, en este momento estoy recordando en un trabajo que hicimos una intervención en los Andes, entonces pues hablamos con varias personas, hablamos con el cura, con el sacerdote, luego hablamos con las vecinas de la asociación de mujeres, luego con la asociación de padres y representantes, con la directora de la escuela, y vamos preguntando para definir el problema, ¿no? La entrevista a profundidad es simplemente sentarte a conversar con una persona y preguntarle cómo percibe el problema, cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, tiene que tener algunas características particulares la persona que nosotros entrevistemos. La persona que nosotros entrevistemos, pues en principio tiene que ser un miembro que tenga ya un tiempo viviendo en la comunidad, que tenga por lo menos 3 años en adelante viviendo allí, porque puede tener un antes y un después de lo que ha pasado en ese espacio donde está viviendo y cómo se está desarrollando. Luego tiene que ser una persona que pase más tiempo allí en la comunidad, es decir, podemos hablar también con él, con el señor o la señora del kiosco, con el señor de la panadería o la señora de la panadería, podemos hablar con las maestras, con los profesores o con algunos vecinos que nosotros podamos identificar, con la jefa de calle. La jefa de calle es fundamental para tratar los temas de comunidad, porque está enterada de lo que está pasando. Pero no, pero también es, por ejemplo, hay comunidades en las que el señor que barre la calle está enterado de todo y lo conoce todo el mundo y mucha gente tiene amistad y le comenta, ay, mire, fíjese que me pasó tal cosa. Usted no sabrá quién me puede ayudar. Y allí es donde podemos empezar a hacer la entrevista para pulir el problema, para saber qué es lo que tenemos y para saber qué es lo que está pasando. Así funciona la entrevista a profundidad, pero no es a todo el mundo, es a personas claves en la comunidad.
es a personas clave, personas, y es muy importante que tomen en cuenta a los abuelos y a las abuelas. Las personas mayores tienen una visión de lo que fue y de lo que debería ser. Entonces también escoger una persona clave, porque en todas las comunidades hay alguien que se acuerda de cuando fundaron la comunidad. Y esa persona es clave para ayudarnos a hacer esa entrevista a profundidad y conversar y preguntarle. Y además nos permite conocer mejor la situación en donde estamos nosotros trabajando. Excelente, María Elena, ya saben, busquemos a esos actores o personas claves dentro de nuestra comunidad que nos pueden dar luces sobre cada solución y cada problema y hasta contarnos un poco de la historia para ver por qué la comunidad está en esa situación y qué herramientas han aplicado o soluciones han implementado que no han tenido resultados y que ustedes puedan tomar en cuenta para seguir mejorando. Muchísimas gracias, María Elena. Queremos expresar nuevamente nuestro agradecimiento por tu valiosa participación. Gracias por estar con nosotros. Ha llegado el momento de despedirnos de todos aquellos que se unieron a nosotros hoy a través de la cuenta oficial de Empresas Polar. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su compañía. Les extendemos una cordial invitación para visitar nuestro sitio web realconstruye.org, donde podrán encontrar información actualizada sobre nuestros próximos eventos. Queremos recordarles que nuestra próxima reunión será en este mismo medio y en este mismo horario, el último jueves de cada mes. Y nuestro próximo encuentro será el jueves 26, el jueves 31 de octubre. Esperamos contar con su presencia hasta entonces y somos Reactiva y Construye. Seguimos contigo. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Gracias.